entonces a revisar algunos tipos de rectas importantes para la comprensión de elementos de este curso. Tenemos entonces acá tres tipos de rectas: rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas oblicuas. Las rectas perpendiculares y las rectas oblicuas hacen parte de algo que se llaman rectas secantes. Las rectas secantes son dos rectas que se cruzan en algún punto, ¿cierto? Simplemente se dividen en estos dos tipos porque las rectas perpendiculares tienen una característica muy particular. Entonces, tenemos aquí un par de rectas, voy a ampliar un poco. Tenemos acá un par de rectas secantes, pues de tipos de rectas secantes, que son las oblicuas y las perpendiculares. ¿Qué caracteriza las rectas perpendiculares? Entonces, como ya lo dijimos, son un par de rectas secantes, es decir, que se cortan o que se cruzan. En geometría se usa la expresión se cortan, pero se refiere pues a que se cruzan, una se cruza con la otra en algún punto. Esas son las rectas secantes. Se llaman perpendiculares cuando al cruzarse, los ángulos que se forman, aquí se forman cuatro ángulos, hay un ángulo aquí, otro ángulo aquí, otro aquí y otro aquí. Cuando los ángulos que se forman son ángulos rectos, es decir, miden 90 grados. Entonces, si cuando dos rectas se cruzan, este ángulo mide 90, o sea, es recto, este también, y este también, entonces decimos que estas dos rectas son perpendiculares, porque se cortan formando ángulos de 90 grados. Esas son las perpendiculares. Entonces, ¿cuáles son las oblicuas? Pues van a ser rectas que se cortan o que se cruzan y que no forman ángulos de 90 grados. Por su parte, entonces, las rectas paralelas, al contrario de las secantes, no se cruzan nunca, no se encuentran, no se van a cruzar nunca. Ustedes saben que estas flechitas indican que ellas son infinitas y por más que uno las alargue o las prolongue, nunca se van a encontrar en algún punto. Ojo al detalle. A mí me pueden presentar un par de rectas que no se crucen en la primera representación que me dan. Por ejemplo, si me dan esta recta y me dan, por ejemplo, esta recta, así como están, nos están cruzando, pero debemos recordar que las rectas son infinitas, ¿cierto? Es decir, uno no puede dibujar algo infinito, entonces uno dibuja un pedacito, ¿cierto? Pero recordemos que las rectas son infinitas y que si yo las alargo, si yo alargo esta recta, porque ella es infinita, y alargo esta, miren que se van a ir juntando y por allá más adelante, por acá más adelante, se van a terminar encontrando. Miremos otro ejemplo donde sí, por ejemplo, puedan coincidir. Supongamos que me dan esta recta y me dan esta recta. Y me preguntan, ¿estas rectas son paralelas? Uno diría, pues sí, porque no se están cruzando. Pero hay que tener ojo al detalle. Como las rectas son infinitas, si yo alargo esta recta que me dieron, si yo la alargo, estoy tratando de que se conserve la recta, y alargo esta también porque es infinita, sí se van a encontrar aquí en un punto, se van a encontrar por aquí, lo que hace que esas no sean paralelas. Entonces es mucho cuidado que, por ejemplo, se les ponga esto, les diga si la recta L y la recta M son paralelas. Entonces diríamos que no, ¿cierto? No son paralelas, porque aunque en este dibujo que me dieron no se cruzan, al usar mi imaginación y alargarlas por ser infinitas, como ellas son infinitas, si yo las alargo, sí se terminan cruzando. ¿Listo? Ahora, las que no se cruzan, por más que uno las alargue, por ejemplo, si tengo esta y esta, por más que yo las alargue, no se van a cruzar. Son como los renglones de los cuadernos, ¿cierto? Los renglones de los cuadernos son rectas paralelas. Por más que uno las alargue, aquí nunca se van a cruzar estas dos. Eso hace que sean paralelas. Las rectas paralelas son las que nunca se cruzan, las secantes son las que se cruzan. Y las secantes pueden ser oblicuas, si no forman ángulos rectos. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y esos ángulos no son rectos. Las perpendiculares son las que se cortan, y cuando se cortan o se cruzan forman ángulos de 90 grados. Esas serían la clasificación de las rectas. Retomando las rectas oblicuas, nos vamos a encontrar con un concepto que se llaman los ángulos opuestos por el vértice. Como bien lo vimos en el video de los elementos básicos de la geometría, un ángulo está compuesto
por dos semirrectas que comparten el origen, un ángulo cualquiera, ¿cierto? Si yo tengo un ángulo, tengo una semirrecta y otra semirrecta, y esas dos semirrectas comparten el origen, o sea, el punto del que salen. Eso es un ángulo. Si vemos aquí, cuando estas dos rectas se cruzan, se encuentran en un punto aquí. Aquí hay un punto en el que se cruzan. Y ese punto resulta ser el punto, el origen de varios ángulos. Por ejemplo, miren que aquí se formó un ángulo, porque aquí hay una semirrecta y aquí hay otra semirrecta. Entonces aquí se formó un ángulo. Aquí se forma otro ángulo, porque aquí hay una semirrecta, aquí hay otra. Pero miremos que aquí se forma un ángulo, este ángulo también, este ángulo de aquí, y este ángulo de acá, que se forma con este y con este. Entonces, cuando dos rectas se cruzan, se forman cuatro ángulos, 1, 2, 3 y 4. Pero hay parejitas de ángulos que se llaman opuestos por el vértice. Este es el vértice, y para que sean opuestos, un ángulo debe ir hacia un lado y el otro hacia el otro. Por ejemplo, entonces, este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este, ¿sí? Porque comparten este vértice y se forman con los lados opuestos de las rectas. Ahora, también son opuestos por el vértice estos que voy a hacer en azul. Este es opuesto por el vértice con este. También porque comparten el vértice y están opuestos. Uno va hacia allá y el otro va hacia acá. Son opuestos. Resulta entonces que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Es decir, este ángulo rojo mide lo mismo que este otro ángulo rojo. Y el azul mide lo mismo que el azul. Entonces, por ejemplo, supongamos que este ángulo rojo, por decir algo, mida 30 grados. Quiere decir que este también mediría 30 grados, por ser opuestos por el vértice. Y si, por ejemplo, el azul midiera 150 grados, entonces el otro azul también mediría 150 grados porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. ¿Listo? Aprovecho este tema para mostrarles una forma de notar la medida de un ángulo. Vamos a decir que esta recta no se llama P y Q, sino que en uno de los videos vimos que las rectas se pueden nombrar con un par de puntos. Por ejemplo, digamos que esta recta pasa por el punto A y por el punto B. Y que, por ejemplo, esta recta pasa por el punto C y el punto D. Pero estas dos rectas, miren que se encuentran en un punto. Llamemos a ese punto, por ejemplo, el punto M. Entonces, yo puedo decir que tengo cuatro ángulos. Tengo el ángulo AMC, que se escribe así, AMC. Tengo este ángulo. ¿Qué otro ángulo se me formó? Se me formó el ángulo AMD, el ángulo AMD. Se me formó también el ángulo DMB, y se me formó el ángulo CMB. Miren que en todos estos ángulos, la letra que quedó en la mitad es la M. ¿Por qué? Porque el punto M es el vértice de todos los ángulos. Listo, este punto. Acuérdense que cuando uno tiene un ángulo y lo va a nombrar, el punto que está aquí siempre debe quedar en la mitad al nombrarlo. Que lo vimos también en el video de elementos básicos. Ahora, sabemos que los opuestos por el vértice miden lo mismo, entonces este y este miden lo mismo. AMC es este, AMC. Y DMB es este. Entonces los que son opuestos por el vértice son este y este, miden lo mismo. Y este con este miden lo mismo. Entonces uno puede decir así: la medida del ángulo AMC es igual a la medida del ángulo DMB. Si no conozco las medidas, si no me dicen que mide 30 o que mide, ¿cierto? Como también puedo decir que la medida del ángulo DMB es igual a la medida del ángulo CMB. Entonces, esto lo quería mostrar, que para uno hablar de la medida de un ángulo, pone la M aquí adelante, medida del ángulo y el nombre que tiene acá, medida del ángulo y lo que está acá. Entonces, aquí un detalle interesante, importante, es que los ángulos opuestos miden lo mismo.
Supongamos que en un ejercicio, vamos a mirar aquí abajo, me dan lo siguiente, me dan dos rectas oblicuas, una recta así y por ejemplo otra recta por aquí. Por aquí. Se parecen perpendiculares. Vamos a hacerlas un poquito. Listo. Tengo este par de rectas. Por efectos de tiempo no les voy a poner las flechitas, pero sabemos que son rectas. Vamos a decir, por ejemplo, que esta recta se llama la recta PQ. Y que esta, por ejemplo, se llama la recta RT. Y el punto en el que se cruzan, vamos a decir, por ejemplo, que es el punto N. Entonces tengo cuatro ángulos. Y supongamos que a mí me dicen que sabemos que este ángulo de aquí mide, por ejemplo, 150 grados. Y me piden encontrar lo siguiente. Me piden encontrar la medida del ángulo PNT, o sea, de todos los ángulos que se forman. Me piden encontrar la medida del ángulo RNQ. Me piden la medida del ángulo PNR. Y la medida del ángulo TNQ. La medida del ángulo TNQ. Tenemos entonces aquí una medida conocida, me la dan en el ejercicio, que el ángulo PNT mide 150, entonces busquémoslo aquí, PNT mide 150, entonces yo sé que este de aquí es igual a 150 grados. Resulta que este de acá es opuesto por el vértice, es decir, este y este son opuestos por el vértice. En consecuencia, este de aquí también mide 150 grados. Ahora entonces el ángulo RNQ, o también podría aparecer como QNR, mide 150, busquémoslo aquí. RNQ también mide 150. La pregunta es, ¿será posible saber estos dos? ¿Será posible saber cuánto mide este y cuánto mide este? Sí es posible, vamos a mirar una cosita antes. Recordemos que el ángulo llano es un ángulo que se forma con dos semirrectas opuestas, ¿cierto? Una semirrecta, por ejemplo, apuntando a la derecha y otro a la izquierda. Aquí hay un punto cualquiera. Entonces, el ángulo llano es el ángulo de 180 grados, ¿cierto? Es el ángulo llano y se forma con una semirrecta hacia un sentido y la otra semirrecta hacia el otro sentido. Entonces, miremos que aquí tenemos varios ángulos llanos. Si yo cojo esta recta y el punto N, se me formaría un ángulo llano aquí, ¿cierto? Es decir, si yo completo aquí este pedacito, entonces este ángulo, este de aquí, más este de acá, forman un ángulo llano. Es como que acá yo hiciera una recta y lo dividiera en dos. Por ejemplo, si yo trazo por aquí otra semirrecta, quedo con un ángulo aquí y con otro acá, ¿cierto? Que entre los dos deben sumar 180. Entonces lo que mida este más lo que mida este, en total van a dar 180. Lo mismo va a pasar aquí. Miremos que como tenemos aquí una semirrecta hacia allá y otra hacia acá, entonces este ángulo de acá va a medir 180. Entonces este más este tiene que dar 180. Y si este de acá mide 150, ¿cuánto debe medir este para obtener 180? Pues este debería medir 30 grados. Y este es el ángulo PNR. Entonces, PNR sabemos que mide 30 grados. Ahora, como el ángulo TNQ o QNT, también se puede nombrar así, QNT o TNQ, es opuesto por el vértice con este, entonces este también va a medir 30. Y en consecuencia, entonces TNQ, la medida TNQ es 30 grados. Y miren que logré conocer, dándome un solo ángulo, logré conocer la medida de los otros tres que desconocía cuando se cruzan dos rectas.